Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Gracias por acompañarnos y a todos los que nos siguen en la distancia a través de la retransmisión en streaming. Y también animar a todos aquellos que nos siguen en la distancia en que son bienvenidos a asistir a los actos, que creo que es otro, disfrutamos más los que estamos aquí en directo quizá que los que estén en streaming, así que yo les animo a los que todavía nos animan a salir de su casa que les esperamos con los brazos abiertos. Hoy continuamos con una nueva sesión del ciclo Con otra mirada, literatura y enfermedad, que organiza la Fundación de Ciencias de la Salud con la colaboración de la Residencia de Estudiantes. Y bueno, pues hoy quiero dar la bienvenida a Sara Mesa, que es la escritora que hoy nos va a hablar. Quiero dar la bienvenida a esta casa y saludarla. Y bueno, pues muchas gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud, a su director, que está aquí, Esteban Palomo, y a los coordinadores de ciclo, también patronos de la Fundación de Ciencias de la Salud, que son José Miguel Coldefors, que está aquí con nosotros también en primera fila, y Javier Puerto, que va a ser hoy el que va a presentar la sesión y el que va a dialogar con nuestra escritora Sara Mesa hoy. Así que muchas gracias a todos y esperemos que todos vamos a disfrutar mucho esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, señora directora de la Residencia de Estudiantes. Muchas gracias a todos los que están aquí también y a los que nos ven en la lejanía. Muy agradecido por su presencia. Tengo hoy el placer de presentar yo hoy a la conferenciante y he escrito un texto que les voy a leer. Quien no lee novelas no sabe nada de la vida, decía hace poco nuestro querido Luis Mateo Díaz en la presentación de su último libro. Desde el punto de vista literario y sentimental, tiene toda la razón del mundo. Desde el técnico le veo algunos problemas. Si se quiere abordar la vida como la rayuela de Cortázar, nos exponemos a situarnos en el final antes de haber iniciado el camino o a saltarnos algún capítulo, aparentemente aburrido pero apasionante y definitivo en el balance final. Estaría bien poder recuperar el tiempo perdido con don Marcelo, pero si uno lo piensa con cuidado, ¿acaso fuera para leer el Ulises de Joyce y comprender con Sócrates que uno solo sabe que no sabe nada y habrá de esperar a una nueva traducción para enterarse de algo de esa existencia? Se mire como se mire, la vida y la historia andan a su aire, como atronadas, y son difíciles de entender mientras pasan, con o sin novelas de por medio. Todas estas cavilaciones iniciales pretenden explicar la manera en que quienes venimos leyendo novelas desde nuestra adolescencia primera hasta esta impúdica adolescencia terminal, las utilizamos a modo de ojo de cerradura para curiosear, como mirones impenitentes y sin vergüenza, las vivencias de otros. Los jóvenes suelen menospreciar a los viejos y los viejos tendemos a recelar de la originalidad y la excelencia de las aportaciones de los jóvenes, no de su fuerza y frescura, pero sí de su singularidad y capacidad de sorpresa para quienes ya hemos sido sorprendidos desde la cuna hasta la presepultura. Las cosas no son así en la literatura de Sara Mesa. El simple inicio de la lectura de la mayoría de sus escritos provoca un escalofrío a consecuencia de una serie de sensaciones encontradas. La belleza expresiva, la fragilidad, la aparente e íntima comprensión de lo más oculto de la naturaleza humana y el ahogo opresivo causado por los otros, capaz de derramarse sobre la cabeza de los protagonistas como los rusos sobre Ucrania, sin esperarlo ni entenderlo. En Silencio administrativo, la menos literaria de sus obras, por ser un ensayo sociopolítico, habla de situaciones kafkianas y de Samuel Beckett, con lo cual pudiera pensarse en las influencias de lo absurdo sobre su obra, aunque algunos críticos también la señalan como hito influyente en la de otras escritoras como Alicia Levy.
A mí, personalmente, me ha recordado mucho Patricia Highsmith. Acaso porque la de ambos me gusta mucho, pero sobre todo porque la americana hace un desarrollo de la moral privada del superviviente, auténticamente impactante para personas con educación judeocristiana. Todo lo bueno para sus protagonistas, incluido el asesinato, la autora americana lo considera moralmente óptimo. Con su puesta en escena nos obliga a replantearnos nuestros propios principios éticos en la intersección con los de otros y lo sugiere en novelas aparentemente negras o de entretenimiento. Sara Mesa, al igual que Patricia, parece dominar las entretelas de lo real. Es como si fuera capaz de ver lo invisible y nombrar lo innombrable. Pero a diferencia de Kafka o Beckett, no se trata de una broma o de una vivencia exagerada de la realidad, sino de la realidad misma. Narra la normalidad de lo cotidiano con la mirada de un psicoanalista o de un vidente, colocada en una zona a la vez oscura y lúcida. Cicatriz nos cuenta una relación aparentemente tóxica, aunque a mi parecer habla de todas y cada una de las relaciones, con aspectos llenos de luz y otros tan oscuros que no somos capaces ni de nombrarlos. En su excentricidad, paradójicamente narra algo habitual y cotidiano, aunque con claves menos dramáticas. Por eso el relato te resulta tan desconcertante y estremecedor. Lo mismo sucede con Cara de Pan, en donde una cosa es la ingenua relación entre una niña y un adulto inocente y desnortado, y otra muy distinta, cómo el entorno la percibe y proyecta sobre ella su propia maldad. Un incendio invisible, si no confesara estar inspirada en lo sucedido en Detroit, es una especie de guía para el apocalipsis. Nos puede parecer una comprensión profunda de nuestra España vacía, la plasmación de las advertencias de los ecologistas radicales, apóstoles del mineralismo climático, herederos contemporáneos de una nueva actitud, más puritana y pavorosa de las ideas de Girolamo Savonarola o la descripción profética de lo sucedido ante nosotros, ante nuestros ojos incrédulos en las ciudades ucranianas atacadas por los rusos, en algo parecido a una pesadilla apocalíptica y acaso terminal. Su Un amor es el título de la última, bellísima y estremecedora novela, en donde cuajan todas las características puestas antes de relieve, ya no solo desde un punto de vista personal, sino también coral. Es la descripción no de una peculiaridad privada, sino de un grupo social, o si se quiere, por elevación, de la sociedad. En el antes citado silencio administrativo se revuelve contra la porofobia o el odio a los pobres, a quienes la administración pone barreras administrativas e informáticas prácticamente infranqueables. En ese ámbito de denuncia no literaria también ha resultado una antecesora visionaria. Los pobres no pueden protestar, pero tras su publicación se ha producido la demanda de los viejos por el trato dado por los bancos y las administraciones, incapaces de atender a quienes no tienen una cultura digital amplia, porque además de la digitalización en sí misma, el acceso está plagado de trampas técnicas, filológicas, burocráticas y legales. En algunos aspectos, puestos a comparar, y seguramente por su condición femenina, la obra de Sara Mesa podría tener algunas similitudes con la de Roswitha de Gandersheim, quien en los umbrales del año 1000 prosperaba como escritora, sanadora y pitonisa, sin problemas, por la protección de Otón I. No así otra adivinadora renacentista, Lucrecia de León, en este caso ágrafa, cuyas visiones eran plasmadas por quienes la rodeaban, algunos de ellos clérigos. Fue encarcelada por la Inquisición en tiempos de Felipe II al considerar alguno de sus sueños críticas a su forma de gobierno. Casi sin querer he mencionado a alguna de mis autoras favoritas, a quienes en tiempos pasados las pudieron acusar de brujería. Llamativamente sus ojos, sus miradas, ahora las comparamos con lo de Highsmith, Kafka, Beckett o Freud. Antes de que las mujeres tuvieran casa propia, la hubieran comparado con Circe. Y si actualmente ese cotejo resulta inocuo, en épocas anteriores no. En definitiva, la literatura de Sara Mesa
es absolutamente contemporánea. Permite observar una manera de ser y actuar de algunos jóvenes inteligentes y brillantes, y de algunos viejos que, según la leyenda, fuimos jóvenes y esperanzados. Además, es muy fácil de leer y parca en su extensión. A la vista de lo dicho, es sencillo entender nuestro deseo de verla intervenir en este ciclo, pues su obra literaria es bella y describe la fragilidad, elementos ambos indispensables para una buena salud literaria e intelectual. La belleza por su poder sanativo, si atendemos a la definición de la naturaleza de Hipócrates, y la asunción de la fragilidad para evitar el quebrantamiento. Para nosotros y para el ciclo que dirigimos, es una gran satisfacción acompañar hoy a Sara Mesa. Nos va a hablar precisamente de literatura, fragilidad y belleza. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Residencia de Estudiantes por acoger este acto y acogerme a mí, que nunca había estado aquí. La verdad que es muy emocionante. Gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud por la invitación. Gracias, Javier, por esta presentación tan generosa, y gracias a los asistentes y a las personas que me estén escuchando allá donde estén. Siempre que tengo una intervención pública, hago lo que se llama una captatio benevolentia, como se pronuncie, que es una petición de perdón anticipado, de benevolencia, porque me cuesta mucho hablar en público, dar una conferencia en general sobre cualquier tema, ¿no? Pero mucho más complicado a veces hablar de la propia obra. Hace poco escuché al escritor Javier Cercas decir que le pasaba igual con toda la trayectoria que él lleva detrás ya. Dijo una expresión que me gustó mucho, dijo que al fin y al cabo él era un escritor por escrito. Y yo me sentí bastante identificada, digo, soy una escritora por escrito. Bueno, esto viene al hilo de que algunas veces cuando intervengo y luego me escucho, trato de no hacerlo, pues me doy cuenta de que titubeo, de que me confundo con los nombres, con las fechas, etcétera. Perdonadme de antemano. Y bueno, voy a empezar diciendo mis sensaciones cuando recibí la invitación para participar en este ciclo. Bueno, me gustó mucho el planteamiento, pero lo primero que pensé, y creo que lo hablamos incluso en algún correo electrónico, en algún intercambio, fue ¿de qué vamos a hablar? Porque yo no he tratado explícitamente la enfermedad en mis obras. Evidentemente, ya tengo varias novelas, también libros de cuentos, y aparecen personajes de todo tipo a los que le ocurre todo, ¿no? Pero no es un tema central o que caracterice la historia de un personaje, ¿no? Javier me decía que no pasaba nada, que no se trataba de eso, que me habían elegido a mí porque, cuando digo ellos me refiero también a José Miguel, ¿no? Que Coldeflors, que lo he dicho bien, ¿verdad? Como digo que me confundo con los nombres, digo ya va a ser el primero. Bueno, que son grandes lectores y que habían leído mis libros y les gustaba, y que no me preocupara por eso, ¿no? Y que de alguna manera sí que había algo referido a quizá ese concepto de que luego se ha puesto en el título de este acto, ¿no? El de la fragilidad. Desde luego, si alguien busca en mis libros, en mi historias de superación de personajes fuertes que se enfrentan a dificultades y sobreviven a ellas y están para contarlo y son modelos ejemplificantes, no lo van a encontrar, porque no es el tipo de libro. Yo no escribo libros de autoayuda ni escribo libros educativos. Escribo para empezar los libros que me salen, que tampoco creo que haya una elección en la mayoría de la gente que se dedica a esto, escribe lo que puede escribir, ¿no? Pero básicamente mis personajes en las historias que escribo efectivamente están desbordados por el mundo y por su propia fragilidad y su propia conciencia a veces de la fragilidad, con lo cual van dando muchos tumbos y a veces hacen cosas para algunos lectores incomprensibles, para otros muchos lectores cercanas a su propio sentir, ¿no? Y ahí es donde yo me estoy moviendo constantemente, lo cual hace que tenga lectores muy afines y gente también. Y tengo también muchos detractores, porque hay gente que piensa que
lo que escribo es muy oscuro, muy extraño, cuando yo creo que en realidad es muy normal. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Javier, referida a las supuestas relaciones tóxicas, que en algún momento aparecen en ciertas novelas mías, sobre todo en Cicatriz, pero también alguna gente considera que en Cara de Pan o en Un amor son relaciones que los personajes establecen entre sí y que son relaciones complejas, ni más ni menos como en la vida real, como las relaciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que alguna gente califica efectivamente de tóxico, que es un adjetivo del que creo que se abusa últimamente, porque es demasiado simplificador, va a una raíz que busca nivelar todo a una normalidad que no existe tampoco, ¿no? Y entonces cualquier cosa que se salga de lo canónico, de lo esperado, de lo supuestamente sano, ya es rara y es perversa y es inadecuada. Y algunas de estas cosas se han dicho de mis libros y, como he dicho al principio, no son un modelo de conducta, pero tampoco me parece que sean un catálogo de aberraciones las cosas que aparecen en mis libros. Sinceramente, siempre lo digo, en los bestsellers, en muchos bestsellers comerciales, los libros, digamos, de más puro entretenimiento, que aparecen realmente perversidades, crímenes de todo tipo y nadie se escandaliza por eso, porque parece que el código es ese, ¿no? El del asesinato, el de la muerte, el de la destrucción, el del psicópata, ¿no? Las historias de psicópatas nos gustan mucho. Pero cuando estamos leyendo una historia de personas que podrían ser nuestros vecinos, podríamos ser nosotros, sí que se genera esa incomodidad y de pronto pensamos que esa historia es muy dura o muy negra y yo creo que no lo es. Bueno, pues eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir, así, y por eso me preparé también unas notas, pensando sobre mi relación, la relación de mi escritura o de la escritura en general con la enfermedad, recordé una anécdota que me contó una amiga mía que cuando conoció a su pareja y fue a su casa por primera vez, estaba así mirando los libros y vio que tenía un libro mío, ¿no? Entonces dijo, ay, este libro lo he leído yo. Ella no le dijo que me conocía desde el principio, le dijo, ¿así? ¿Qué te pareció? Me ha gustado, la verdad que me ha gustado, le dijo él. O eso me dijo mi amiga. Me ha gustado, dice, pero la escritora está enferma. Entonces, es una gran anécdota porque luego yo he conocido al novio de mi amiga y a él le da mucho apuro que yo me enterara de que su impresión sobre mí era que estaba enferma. Pero, en realidad, era un elogio, o sea, él lo decía como sinónimo de anomalía y eso sí me gusta. Yo creo que la escritura, en cierto modo, es la manifestación de una anomalía, de una incomodidad de estar en el mundo. La lectura también, el hecho de que muchas personas dediquemos nuestro tiempo, muchas horas de nuestra vida a leer historias que muchas veces son perturbadoras o que muchas veces, como he dicho antes, no son especialmente didácticas, pero sí que nos confrontan con el mundo y nos ayudan a entenderlo, que dediquemos tantas horas a eso, visto desde cierta óptica, no deja de ser una especie de enfermedad, ¿no? Y escribir también puede ser una especie de manifestación de la anomalía o de la incomodidad de estar en el mundo, la sensación de ajenidad a veces que se tiene en el mundo y cómo se digiere, ¿no? Hay un libro, de hecho, publicado en Anagrama, de Bukowski, que bueno, sus libros, ya los conocéis, son libros muy... un realismo sucio extremo, ¿no? Pero él realmente vivía... Bueno, el libro al que me refiero es una especie de recopilaciones de cartas y pequeños textos sobre la escritura, y lo titularon, porque no lo tituló el propio Bukowski, pero sí el recopilador, La enfermedad de escribir, porque él escribía precisamente desde esa óptica obsesiva e incluso contra sí mismo, contra sus propios intereses, porque a veces perdía trabajo, etcétera, por escribir, o, en fin, bebía muchísimo para escribir también. También hay otra forma de entender la escritura como una especie de enfermedad, desde este punto de vista que estoy diciendo, que espero estar explicándome bien, y con la que yo me identifico bastante, que es algo que decía Dostoyevski. Dostoyevski es un escritor enfermo, si nos pone, enfermo de verdad además, porque tenía epilepsia, padecía epilepsia, pero
pero enfermo también desde la óptica que estoy diciendo, ¿no? Esa especie de... Este sí que era, esto que has dicho antes, nunca... Me han dicho muchas cosas de mis libros y de mi escritura, pero nunca se había hablado de esa especie de capacidad profética, adivinatoria, estas adivinas con las que me has comparado, ¿no? Que me ha gustado mucho, la verdad, pero no, ojalá fuera así, pero desde luego Dostoyevski sí lo tenía y Kafka también, ¿no? Y Dostoyevski en Memorias del subsuelo decía: tener exceso de conciencia es una enfermedad real y completa, y para una vida corriente le bastaría al hombre con tener una conciencia ordinaria, que fuera la mitad e incluso la cuarta parte de la porción que le ha tocado en suerte vivir al desarrollado hombre de nuestro desgraciado siglo XIX. Él hablaba del siglo XIX, diciendo bueno, que ya había una hiperconciencia, que quizá no existía antes de la modernidad, de lo que significa ser humano, ser humano y estar en el mundo, y que ese exceso de conciencia, exceso en el sentido de que para vivir, dice Dostoyevski, basta con la mitad, con un cuarto, ese exceso de conciencia no deja de ser una enfermedad, es nuestra constante tendencia al autoanálisis, ¿no? a hablar de quiénes somos. Y hablando de Dostoyevski, de su epilepsia, pensaba también en la cantidad de escritores que para mí son referentes, que forman mi canon fuerte con el que yo me formé cuando era joven con la escritura. Acabo de nombrar a Dostoyevski y su epilepsia. He nombrado también a Kafka, que como sabéis tuvo tuberculosis y murió joven, murió con 40 años. Pensaba también en Flannery O'Connor, la escritora norteamericana, que esta murió todavía más joven, con 39, tenía lupus. Y además estuvo enferma, o sea, prácticamente la mitad de su vida, quiero decir que escribió enferma. Pensaba también en Carson McCullers, maravillosa escritora, que también tenía, yo no sé exactamente esta mujer que tenía como una especie de salud muy quebrada, tuvo varios problemas cardiovasculares o accidentes cerebrales, no sé cómo se llaman, pero que al final acabó en una silla de ruedas muy deteriorada y murió con 50 años. Pensaba también en Thomas Bernhard, el austriaco, que también tenía tuberculosis y prácticamente su infancia y su juventud la pasó en sanatorios. Bueno, el fantástico mundo de los sanatorios, cuánto ha dado la literatura, por otro lado. Y en esta lista, por acabar con alguien más contemporáneo, pensaba también en David Foster Wallace, que es un escritor que me gusta mucho y que, como sabéis, tenía depresión y se suicidó con 46 años. Y pensaba que todos estos escritores, quizá a excepción de Bernhard en algún libro, no hablaron en sus libros explícitamente de estas enfermedades que padecían y que tanto marcaban su vida. Pero, sin embargo, cuando conocemos sus vidas tan condicionadas por su entorno, porque además no solamente son las enfermedades que uno padece, sino cómo el mundo hace frente a esas enfermedades. Y esto es lo que aquí voy a ir directamente luego, porque es lo interesante. No somos seres aislados del mundo, estamos en un contexto y el contexto al final es el que va a determinar todo. Estos escritores hablan de su contexto, desde su óptica de personas frágiles y enfermas, ¿no? No necesitan hablar de sí mismos. ¿Cómo explicarlo? Es que no sé si voy a saber explicarlo bien. Pero cuando sabemos lo que les pasaba, entendemos, por ejemplo, en Flannery O'Connor se ve constantemente su obra, la escritora que he dicho que tenía lupus, su obra está totalmente atravesada por una conciencia de muerte, ¿no? De fin. Entonces ella era una persona muy religiosa, era católica y está constantemente preguntándose si existe el bien, ¿no? Y sus relatos son muy duros, muy duros. Ella escribió novelas, pero sobre todo, a mí me parecen los cuentos impresionantes. Reflexiona sobre esto, ¿no? Sobre si hay posibilidad de supervivencia en un mundo en el que hay tanta maldad, como si necesitara, antes de morir, encontrar el bien para morir en paz, ¿no? Entonces, es un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? O David Foster Wallace, que como digo tenía depresión, él nunca habló de su propia depresión, pero describió un mundo, el mundo, él era del medio oeste americano, muy desquiciado,
en su infancia, años 60, años 70, años 80, toda esta parte, años 90 también están descritos en sus libros de una manera tan brillante, tan inteligente, que te hace ver que es muy difícil sobrevivir en ese mundo de alguna manera sin caer en una depresión, porque el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo del consumo, la televisión, los medios de comunicación, la familia, cómo está creada allí, ¿no? Entiendes que este hombre de alguna manera está hablando de las bases de su depresión. Bueno, por hablar un poco de mí misma también en relación a cómo planteo yo la escritura y esto de los entornos, hablamos, por ejemplo, de Silencio administrativo, que puede ser que sea la menos literaria de mi obra, en el sentido de que no es una obra de ficción, y yo me siento bastante más cómoda con la ficción, pero sí es una obra que está escrita con técnicas literarias, puesto que yo cuento una historia. Yo no hablo de la pobreza y la burocracia en España, sino que lo cuento a través de una persona que conocí y que a mí me abrió los ojos, ¿no?, sobre esta realidad, y yo quise también contarlo, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, en una de las partes del libro, lo cuento porque me impresionó mucho, era una persona que no tenía ningún tipo de apoyo social, administrativo, quiero decir, porque todos habréis escuchado que hay montones de ayudas para la gente vulnerable y necesitada, pero no, a la hora de la verdad, la gran mayoría de la gente vulnerable y necesitada no recibe nada, 0 euros, que era lo que recibía ella, porque para recibirlo hay que recorrer un camino tal, lleno de un salto de vallas continuo, que estas personas no tienen la fuerza para recorrer, ¿no? Sin embargo, ella, lo que sí le brindaba constantemente el Estado era antidepresivo, porque ella estaba absolutamente devastada como persona. Y ella me dijo un día, con una lucidez brutal, me dijo: yo no necesito antidepresivos, a mí la depresión se me quita si yo tuviera una casa y comida. O sea, para recibir medicación, eso sí, había puerta abierta, pero fue lo único y eso lo vi yo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo cuento esto en el libro, yo no hablo de la salud mental, que es un tema, por cierto, que está en auge y del cual se va a hablar mucho tiempo, pero no porque sea un problema que haya surgido ahora, como se ha dicho, con el asunto de la pandemia. Se ha hecho más visible, se ha visto más. Esto no surge de un día para otro por una pandemia como la del COVID, que bastante gorda ha sido, no digo que no, pero viene de mucho antes, ¿no? Quizá lo interesante cuando se aborda este tema, o por lo menos para mí, dentro de mí, porque yo soy escritora, yo no soy otra cosa, yo no soy ensayista, yo no soy filósofa, yo no soy socióloga, ni historiadora, yo estudié periodismo, que es como no estudiar nada, estudiar un poco de todo, y soy escritora. Pero creo que la función de la escritura es señalar hacia las zonas que están más sombreadas, ¿no?, que no se ven tanto. Entonces, si yo voy a hablar de la salud mental, que es un problema, lo que desde luego voy a hablar es de esto que he visto, de este detalle que he visto, de cómo se está abordando, desde qué lugar se está contando esto, ¿no? Esto también aparece, por ejemplo, en Cara de Pan, de alguna manera, en la historia que ha nombrado antes Javier, que es la relación entre una niña y un señor mayor, que ella llama viejo, pero no es viejo, es un hombre que tiene 50 y tantos años. Para ella, una niña sí, claro, es un viejo. Este hombre está totalmente estigmatizado porque no cumple con los estándares de normalidad laborales, no trabaja, no produce, consecuentemente, en el sistema capitalista no tiene ningún sentido y se dedica a ver pájaros y habla con la niña. Entonces, este hombre es considerado un enfermo, ¿no? Y como tal, en un momento dado también se cuenta su historia de medicalización, ¿vale? Cuando en realidad lo que plantea es una especie de fragilidad interna. Otro personaje, yo pensaba también en mis propios libros, otro personaje de una novela anterior, 4x4, es una chica que es bulímica, como respuesta también a un mundo complicado y agresivo, ¿no?, y falto de libertad. Entonces, al final,
como decía, lo que importan son los contextos, ¿no? Describir esos contextos a mí me sirve para hablar de por qué ciertos personajes están sitiados o se comportan como se comportan. Voy a hablar ahora de un amor, cuando hablaba de que esto de las relaciones tóxicas, de cómo se entienden o no se entienden. En un amor hay una mujer que tiene montones de dudas sobre sí misma y sobre la vida. Es una mujer que no es joven, tiene ya 30 y tantos años, quiero decir que no es una cría, tiene experiencia en el mundo, pero no termina de sentirse cómoda en este mundo y ella está buscando su camino. Y en un momento dado tiene una historia, por eso se titula Un amor, una historia de autodescubrimiento también a través de la relación con un hombre, y no quiero contar mucho más de la historia, ¿no? Pero empezando por su vivencia de la sexualidad con este hombre, su aprendizaje interno sobre lo que esperaba o no esperaba, sobre las expectativas de lo que nos dicen que tenemos que esperar cuando nos emparejamos. Claro, es difícil hablar de esto sin haber leído el libro, pero, bueno, hablarlo. Estoy hablando yo. Bueno, en definitiva, alguna gente decía, no entiendo por qué el personaje hace esto. ¿Por qué no protesta? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué? Entonces yo decía, claro, es que el personaje no se puede entender sin el contexto. Si tú estás leyendo solamente la historia, tú estás leyendo lo que tú quieres que haga el personaje. Lo que decía antes de buscar el modelo. Hay una escritora, por cierto, madrileña, Marta Sanz, que es muy interesante, una escritora que por cierto, recomendaría para este ciclo porque ha escrito mucho sobre fragilidad y enfermedad. Tiene un libro que se llama Clavícula, que parte de un dolor que sintió ella en un momento dado y es debido probablemente al estrés del trabajo, ¿no? Y es un dolor del que al principio no se quiere quejar porque socialmente hasta está mal que se queje, ¿no? Bueno, pues en Clavícula, Marta habla de algo que me pareció muy interesante, que es, en un momento dado, que le piden a ella un prólogo para un libro, que no sé si luego se terminó publicando aquí en España, pero se llama The Novel Cure, no sé si os suena a alguien, que es como la sanación o la cura por la novela, y es un libro que hace un recorrido por distintos autores, además autores bastante prestigiosos y canónicos, como si fuera una forma de terapia la lectura, ¿no? Esto, si tú tienes tal problema, estos autores te van a ayudar a sobrellevarlo. Entonces, ella dice esto, y es que yo me identifico mucho con... Creo que se relaciona bastante con lo que estaba hablando. Dice, la tesis del libro que le piden prologar es que la literatura cura los catarros, las congestiones cerebrales o la esquizofrenia. Es un juego que se vuelca en el lado amable, en las posibles repercusiones beneficiosas de la lectura literaria. Las novelas son emplastos porosos, mostaza en el pecho, tisanas, infusiones, el caldito de pollo de mi abuela Rufi. A mí, sin embargo, me gustan los libros que producen orzuelos, los que abren estigmas en las palmas de las manos, los que aprietan la garganta y nos cortan la respiración. Bueno, pues yo estoy un poco en esa línea, ¿no? No digo que la literatura no consuele. De hecho, yo siempre digo que yo empecé básicamente a leer buscando un refugio, un consuelo, ¿no? Pero la literatura también tiene, como dice ella, que sacarte un orzuelo, que cogerte del cuello, que generarte incomodidad. Para mí ese es un papel importante, ¿no? Ah, bueno, he olvidado. Hay un turno de preguntas también, ¿no? Hay turno de preguntas luego, ¿no? Vale. Bueno, por no agotar. He olvidado, hablando del tema del contexto, un libro que me gustó mucho y que os recomiendo, de una escritora norteamericana que se llama Lionel Shriver. Ella quizás suene más porque escribió también el libro que se titulaba, como era, Tenemos que hablar de Kevin, que luego se hizo una película. Bueno, pues tiene un libro que se llama Todo esto para qué, que es un libro fantástico de una persona. Es un libro duro, pero al mismo tiempo tiene muy buenos momentos de humor, porque ella es muy sarcástica y lo consigue. Como en la vida misma, en todo momento se puede encontrar humor, ¿no? Y es un libro de una mujer a la que le diagnostican un cáncer, además un cáncer muy raro, muy poco estudiado,
Y bueno, el libro comienza porque cuando se lo diagnostican, el marido había estado ahorrando, tenía una empresa, había estado ahorrando dinero para retirarse, jubilarse pronto, irse a vivir a un país barato, tipo Tailandia, no sé qué, la playa, con el dinero que tengo aquí, allí me sale, gana la vida. Bueno, y tenía, pues pongamos, yo qué sé, no me acuerdo la cantidad, $800.000, tenía bastante dinero. Bueno, y así empieza el libro, con esa cantidad. Pero en ese momento le diagnostican a la mujer el cáncer. Entonces dice, plan, ya no me puedo prejubilar. Vamos primero a los tratamientos médicos. Como sabéis, la sanidad allí en Estados Unidos, cómo funciona. Pues el libro va evolucionando, cada capítulo va marcando cómo el dinero va bajando, va bajando, va bajando. Y se va contando. Es que me parece una manera de contar una enfermedad totalmente necesaria, porque las enfermedades no son cosas que estén en abstracto, las sentimos y las padecimos en determinados momentos y en determinados contextos, y no es lo mismo en un país que en otro, es lo mismo en una época que en otro, ¿no? El libro de la Ennell Schreiber no acaba bien, ¿para qué os voy a decir que es un libro que sienta bien? No sienta bien. Una persona que tenga cáncer, pues a lo mejor yo no se lo recomendaría, porque acaba, como os podéis imaginar que acaba, ¿no? Pero, sin embargo, qué necesario es ese libro, me pareció, la verdad. Y muy valiente, porque es un libro muy incómodo, claro. A lo mejor los libros que consuelan están bien en determinado momento, no niego su valor, pero no representan la realidad, no son igual de útiles al final, como pueden serlo estos, ¿no? Porque aquí al final también hay una denuncia, ¿no? Y una denuncia brutal. Bueno, luego, ya por terminar, ya que es que he tomado nota así un poco. Sí, bueno, hay algo también que me gusta mucho, que es cómo, ya por no hablar de los contextos exteriores, aunque los contextos exteriores nunca se pueden olvidar del todo, pero también me gusta cómo algunos autores han planteado el asunto de la enfermedad, la fragilidad, como queramos llamarlo, incluso la cercanía de la muerte o la conciencia de la muerte, como una forma de revisión de su propio lugar en el mundo, ¿no? Aquí el maestro sería Chekhov, ¿no? Tolstoy, con La muerte de Iván Ilich, ¿no? Que es una persona, en cierto modo, se relaciona con este que he dicho de todo esto, ¿para qué? Porque es una persona que le diagnostican una enfermedad, un hombre en este caso, devastadora, y vamos asistiendo a su proceso de muerte. Pero es que ahí hay una historia, aquí no solamente hay una persona que se está muriendo, hay una persona que está recordando de dónde viene, quién ha sido y en qué ha empleado su vida. Y bueno, es un libro maravilloso, la verdad que es duro, pero es un libro bellísimo. Yo creo que totalmente necesario también, ¿no? Y hay otro libro, que ya con esto creo que voy a terminar mi intervención, de otro autor que me gusta mucho, que es el sudafricano Coechea, que no sé si lo pronuncio bien, pero sabéis quién es, que se llama La Edad de Hierro, y es otra mujer, por cierto, a la que también acaban de diagnosticar de un cáncer. Y ella le está escribiendo a su hija, que vive fuera, en un momento bastante convulso también socialmente, en la ciudad donde vive, allí hablamos de Sudáfrica, y le cuenta que llega un hombre pidiendo, y ella últimamente le da comida a este mendigo, ¿no? Y entonces dice: ¿por qué le doy comida a ese hombre? Por la misma razón que se la daría a su perro, robado, estoy segura, si viniera mendigando. Por la misma razón que te di el pecho a ti. Estás lo bastante provisto como para dar, y dar de la propia provisión. ¿Qué deseo más profundo puede haber? Incluso los viejos intentan exprimir una última gota de sus cuerpos marchitos. Un deseo obstinado de dar, de nutrir. La muerte apuntó con astucia cuando eligió mi pecho para lanzar la primera flecha. Bueno, me parece impresionante como un modelo de cómo se puede escribir, en este caso de la enfermedad y de la proximidad de la muerte, con mucha belleza, sin duda, con mucha generosidad, porque esta mujer lo que siente ante la proximidad de la muerte es que tiene que dar, que mientras pueda seguir dando, seguirá viva, ¿no? Pero
sobre todo sin edulcorar la realidad, porque yo creo que lo peor que se puede hacer es edulcorar la realidad y tomarla, porque al final entonces no nos enteramos de nada. Y yo creo que es mucho mejor ser consciente de las cosas que no. Tengo aquí más notas, pero yo creo que probablemente, dada la hora, sea interesante. Si alguien o sea, quiero decir, la verdad que me ayuda bastante que la gente me pregunte, que las personas del público me pregunten, porque así voy reorientando un poco mi conversación hacia vuestros propios intereses. Pero si no, tengo aquí material. Así que no sé si a raíz de alguna de las cosas que he comentado o de alguna otra cosa que no haya comentado que tenga relación con este tema, o de no sé. Bueno, a mí empiezo yo. Me ha encantado, bueno, a mí me ha gustado y por eso te hemos invitado tu literatura, fundamentalmente. Pero me ha resultado muy divertido el decir, bueno, estos me llaman para que hable de un ciclo sobre la enfermedad. ¿Qué habrá en mi literatura? Bueno, lo mejor es pensar que los enfermos de literatura somos José Miguel y yo. Entonces, simplemente te hemos invitado para que hables de tu literatura, que es lo que has hecho. No es más cuestión. ¿Por qué tiene que ver? Pues a mí me ha llamado mucho la atención la normalidad con que una mujer joven, como eres tú, o joven para una persona de mi edad, ve como muy normal cosas que son complejas. Es decir, en muchas de tus novelas es como si viera la realidad del revés. Es decir, no viera la realidad como la ve la mayoría de la gente si no vieras los pespuntes, el revés. Eso es, has dicho una cosa muy, muy divertida y es que es un vecino como uno cualquiera. Siempre que hay un asesino en una casa, siempre que hay un maltratador, siempre que hay un terrorista, es uno cualquiera. Siempre. Es alguien que vivía ahí, es un vecino, joder, todas las mañanas íbamos hasta misa juntos y de pronto se ha cargado a tu hijo de vecino. Entonces, esa normalidad, pues tú la describes, desde luego para mí, de una manera clarísima en Cicatriz. ¿No? Es algo, dices, ¿por qué se lleva tan bien esta gente? Pues porque tiene una relación absolutamente particular y los que llevamos muchos años emparejados, pues sabemos que las relaciones son irreproducibles y no depende tanto del contexto desde mi punto de vista como de lo que narras en tus novelas. ¿Por qué? Pues porque es así. Pero vamos, generalmente lo que queremos es que nos habléis. Y sabemos perfectamente que el trabajo de un catedrático es hablar durante mucho tiempo y el de un escritor no. El de un escritor es escribir. Y por otra parte, otra cosa muy sorprendente es que pienses que la literatura, tus libros no son de autoayuda. Toda la literatura es de autoayuda. No de la manera ridícula en que nos has explicado que es este libro, que yo conozco la bibliografía, si tiene usted un problema de hígado, lea no sé qué, es un libro fastuoso, o sea, que yo compré hace muchos años y verdaderamente ridículo, ¿no? Sino que ayuda a conocer unas formas de ser absolutamente distintas a la tuya y te hacen ser, pues, otra persona más tolerante, te enriquecen, todas esas cosas. Y otra cosa muy llamativa es también seguramente producto de tu generación, pero tú dirás, es el pudor o el miedo ante la muerte. No, alguien que esté enfermo de cáncer no debe leer. Sí, la vida generalmente es una enfermedad con muy mal
pronóstico. Es decir, todos vamos a palmar con más o menos velocidad. Lo que sucede es como si eso nos costara mucho admitirlo, nos costara demasiado. Y lo de la enfermedad mental de tus textos, yo pienso que simplemente presenta a esa persona con mucha personalidad. No hay ninguno que esté especialmente enfermo, sino con mucha personalidad. Pero te aseguro que una depresión no se modifica con comida y habitación. No. Eso te lo puedo garantizar. No, pero sí que creo en el caso concreto de esta mujer que no tenía depresión. O sea, no. Es que no tenía depresión probablemente. Lo que pasa que, claro, pues se agobiaba, decía que estaba mal y era la solución que él, probablemente con toda la mejor intención del mundo, pero que su médico de cabecera encontraba pues ansiolítico o antidepresivo, lo que fuera, ¿no? Pero esa mujer básicamente era pobre. Es que esto, por desgracia, así, ¿cuántas mujeres también han llegado nerviosas porque tienen unas situaciones familiares en casa dramáticas de violencia o lo que sea y se les han mandado pastillas? Esto ya, por fortuna, está cambiando mucho, ¿no? Pero a veces, claro, ¿no? Una depresión no se cura con comida y techo, pero hay diagnósticos. Vamos, yo esto no lo digo solamente por decirlo, lo digo porque por desgracia lo he vivido de cerca y tengo amigos que son psiquiatras, vamos, y me lo cuentan, o sea, la psiquiatría es una rama de la medicina que está sometida a una fuerte autocrítica, afortunadamente, porque ha habido una trayectoria de mala praxis y está bien que se replantee, ¿no? Pero bueno, yo no soy una experta en esto. Yo quiero, esto que has comentado de la costura, de las cosas, cómo están hechas, ese mirar más allá, eso es una metáfora que yo uso frecuentemente porque me sirve muy bien para explicar cuando escribo cómo lo enfoco, ¿no? De manera natural. Tampoco es que yo me lo proponga, yo no tengo un programa previo, pero a mí me gusta ver cómo están hechas las cosas. O sea, hay un jersey o una chaqueta y por fuera es de una manera, pero por dentro es de otra, que no solemos ver cómo están las costuras hechas, las etiquetas que tiene, ¿no? No voy por ahí dándole la vuelta a la ropa, no me refiero a eso, pero también lo hago. Pero es curioso, ¿no? Ver cómo están hechas las cosas. Y a veces yo de eso de niña lo hacía. Por ejemplo, me metía debajo de la mesa o de un mueble o lo que sea para ver cómo movía, para ver cómo son las cosas por la parte que no vemos, pero que está. Lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Y referido a lo de la autoayuda, tienes razón, la literatura es una forma de autoayuda, según como la entendamos, sí. Y pensaba, por ejemplo, en una escritora que a mí me apasiona, que es Alice Munro, la autora canadiense de cuentos. Yo la he leído y la he releído e intento aprender mucho de ella porque ella coge historias de vidas corrientes, de personas corrientes en apariencia, pero consigue, contando esas vidas, darle la profundidad que todas las vidas tienen. O sea, que si ponemos la lupa en cada uno de nosotros, hay mucha complejidad, hay mucha riqueza y ella lo consigue. Entonces, a mí en muchos momentos de mi vida me ha servido casi de autoayuda esto, porque me ha hecho también no entender mi propia vida porque una situación sea asimilable a otra que cuente ella, sino, digamos, por cuestiones metodológicas. Ella consigue dar grandeza a la vida cotidiana y cuando uno se siente de alguna manera una mierda, por así decirlo, te das cuenta que no, que tu vida es rica y está llena de una complejidad totalmente aprovechable y sobre todo respetable, ¿no? Entonces es una escritora que no te ahorra un mal rato si te lo tiene que dar, pero que desde luego te hace entender que la vida humana, incluso la de aquellos más cuestionables, es respetable siempre, ¿no? Y eso es muy difícil de expresar esto que estoy diciendo, pero es lo que yo siento cuando lo leo. Entonces yo siempre lo he pensado. Digo, de hecho, yo me reservo cuando estoy así un poco baja de ánimo, leo algún cuento de Alice Munro, porque de verdad tiene una mirada de todas maneras muy generosa ella sobre la naturaleza humana, sin en ningún momento caer en lo sensible. En lo sensible sí, no en la sensiblería.
En fin, me gustaría ser como ella, la verdad. Bueno. ¿Quiere intervenir alguno de ustedes? Cuando usted quiera. Nada, es algo muy breve. Gracias, soy lectora de ti y de muchos de los que has nombrado. Y quería saber si conoces a Salter y si te gusta Salter. Porque es que todo lo que has nombrado me siento identificada, lo de Erich Munro, pues, todo lo que has dicho. Y otra cosa que quería decir, que las depresiones pueden ser exógenas y endógenas. Y está claro que si no tienes una casa y una comida, es exógena. Luego no se trata con pastillas. Se trata solucionando la raíz, ¿no? Y yo tampoco he entendido muy bien las observaciones de este señor, porque yo tengo una mirada muy distinta hacia tus libros. Y ¿Una yo mirada creo muy distinta a qué, perdón? Una mirada sé. muy distinta hacia tus libros, pero si es que yo estoy hablando alto. Yo no he visto lo que este señor ha visto en absoluto. Yo la normalidad la convierto en lucidez por ser capaz de desde dentro de escribir algo en la que yo me siento hiperidentificada. Yo no sé si también soy anormal o es una mirada más femenina o más sutil o más frágil, lo que sea, porque yo también soy parecida, lo que sea. Yo me compré Cicatriz por curiosidad y me gustó tanto que en cuanto salió Un amor me abalancé también, y siempre veo una lucidez de oscuridad, nada. Al revés, veo una linterna moviéndose y señalando cosas importantísimas y muy íntimas. Quizá por eso la mirada masculina sea distinta, no lo sé. Tampoco me voy a poner en plan. Gracias. No lo sé, muchas gracias. Yo tampoco entiendo, o sea, no veo mucha diferencia de planteamiento entre tu lectura, creo, ¿no? Y algunas de las cosas que, o sea, y la presentación que ha hecho Javier. Pero respecto a la oscuridad, es que yo hasta yo misma tengo dudas. Yo no, o sea, quiero decir, si a mí me dicen, lo que pasa es que llega un momento que hay ciertos adjetivos que se repiten periódicamente, ¿no? Oscuridad, turbiedad. Hay una parte de razón en ese, digamos, cliché que se asocia a mis libros. Hay una parte de razón, pero yo me rebelo también, creo que lo he explicado al principio, ¿no? Contra eso, diciendo que en realidad son situaciones muy normales. Hace poco, precisamente, pero creo que no lo sé, si quiere decir algo o mencionar algún aspecto en concreto, porque no creo que haya una mirada femenina, masculina. Hay miradas más afines o no, eso sí que lo sé. Eso sí que lo sé. Porque, por ejemplo, Con un amor es un libro que se ha leído muchísimo, muchísimo más de lo que probablemente nadie esperaba, desde luego mucho más de lo que yo esperaba. Y a veces pienso si no habrá llegado incluso a gente, a lectores que no son lectores habituales, o gente que lee de una manera, digamos, más literal. Y ocurría esto que decía al principio de que mucha gente culpaba a la protagonista como, bueno, esta tía es tonta, está loca, no sé qué, en fin, las cosas que hace, dan ganas de darle una bofetada, cosas así, ¿no? Bueno, sin embargo, se me ha ido el hilo. Ah, sí. Hay gente que acompaña en el sentir a este personaje, que era mi objetivo. Por eso, de hecho, incluso hay una fórmula narrativa que yo escojo, que es la tercera persona, porque no es primera, pero está todo visto desde su óptica, ¿no? Entro en su cabeza, lo cual no significa que apruebe ni desapruebe lo que haga, simplemente acompaño al personaje a través de sus vaivenes emocionales, ¿no? Salter. A Salter leí, ¿cómo se llamaba? Es que ahí tengo mala memoria porque lo leí hace tiempo, el de la noche. Años luz. ¿Y por qué digo la noche? No sé. Tiene algo, bueno, porque tengo una memoria horrible. Años luz es la historia de una pareja también, ¿no? Sí. Sí. Es que es una narrativa, ¿verdad?, muy elusiva, no termina o sea, va siempre bordeando los límites de lo que quiere decir. Y sí, me gustó. Tiene una escritura totalmente diferente a la mía, porque yo soy como más... Bueno, depende, yo también voy cambiando. Por fortuna no
no escribo siempre el mismo libro, ¿no? Pero sí, me gustó Salter, sí. Pero no he leído más que ese libro, la verdad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si los escritores tenéis muchísima imaginación, es parte básica, esencial del oficio, pero ¿no crees que la enfermedad es un territorio del que no se puede hablar hasta que no se transita por ese camino? Nadie ajeno a vivir enfermo, porque yo también discrepo con Javier, disculpa, Javier, hoy porque una cosa es que todos sepamos que vamos a morir y otra cosa es vivir con una enfermedad. Muy distinta. Es muy distinto vivir así. Entonces, ¿tú crees, Sara, que podrías hablar o podrías escribir un personaje que padeciera una enfermedad grave sin saber cómo es esa vida realmente? ¿No es una cosa que nos resulta a todos ajena hasta que pasamos por ella o pasamos por esa experiencia con alguien cercano o muy de cerca, pero ni siquiera? A ver, es muy interesante la pregunta porque incluso no hablando de asunto de enfermedad, sino de cualquier otro asunto, plantea algo que yo me pregunto continuamente, que es la legitimidad para escribir sobre cualquier cosa, para hablar, por supuesto, ¿no? Porque además estamos en un momento de opinar de todo y hablar de todo en todos lados, pero bueno, yo me dedico a escribir sobre cualquier tema. ¿Puedo escribir yo una novela desde el punto de vista de un refugiado ucraniano? ¿Puedo escribir una novela desde, yo qué sé, desde el punto de vista de una enferma de cáncer? O de, bueno, no. Hay gente que lo hace y hay gente incluso que lo ha hecho bien, pero normalmente, o sea, legitimidad, uno puede escribir de cualquier cosa, porque has nombrado el término imaginación, pero el término imaginación es peligroso. Yo entiendo imaginación como capacidad imaginativa, es decir, como construcción a partir siempre de algo real, de una construcción ficcional. Como he dicho antes, yo hago ficción, yo nunca he hablado de mí misma, pero todo el tiempo estoy hablando de mí misma, de mi experiencia, del mundo que me rodea. A lo mejor yo no puedo, por fortuna no tengo cáncer, no puedo meterme en la cabeza de alguien que lo tiene, el miedo que debe tener, ¿no? Pero si, por ejemplo, hubiera convivido cerca de alguien que sí, o de alguna manera me hubiera impactado mucho en la historia de alguien que sí, a lo mejor podría a partir de ahí construir, no lo sé. Lo que sí está claro que la imaginación, no es, para mí por lo menos, no es algo que se ancle, o sea, no es una musa que está fuera, que viene y ya está. Siempre se ancla en la experiencia real, transformada, modificada, ficcionalizada, como tú lo quieras, pero creo, y ahí es donde me planteo el tema de la legitimidad. Cuando hay algunos escritores o escritoras que llegan con ciertos temas, siempre me generan dudas de por qué se está escribiendo esto. Ocurre, por ejemplo, con el tema de si alguien dice, bueno, estoy escribiendo una historia sobre pues no sé, un niño que fue abusado sexualmente, ¿no? Siempre me pregunto, ¿le pasaría a esta persona? ¿O tiene que tener a alguien cerca? ¿O vamos a entrar en cliché y simplemente nos vamos a poner la medalla de que esto también ocurre, ¿no? Con todas las excepciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa eso? ¿Como escritora te limita tus temas, tu experiencia? No, ni te lo limita ni te lo amplía. Tu experiencia es tu lugar en el mundo. Eso es que yo muchas veces lo digo. Mi escritura no es autobiográfica, pero yo no me puedo sustraer a la persona que soy, a mi origen social, a mi sexo, a mi país, a mis circunstancias familiares, a las cosas que me han pasado, aparezcan o no en mis libros, ¿no? No sé si contesto con esto tu pregunta. ¿Alguien más? Hay, por ahí. No, hay un señor que quiere. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el acto. Yo quería decir que yo leí Un amor es la única que he leído de Sara. Me pareció una novela estupenda, potente, la disfruté muchísimo y nada pesimista, porque yo creo que al final propone un aprendizaje que se consigue. Es decir, que en ese sentido pues, también me ayudó. Lo que pasa es que la relación que plantea entre personajes masculino y femenino me dio la sensación de que era una relación muy transaccional, donde rara vez habitaba la ternura, ¿no? Y eso, pues, no es
frecuente. En cualquier relación hay siempre algún momento en que la ternura, pues, que es sanadora, debe llegarnos y es lo que en algún momento probablemente chocaba a la mayor parte de los lectores, ¿no? Y aunque coincido plenamente contigo cuando dices que no hay que edulcorar la realidad y que al final pues eso es lo que nos hace también una forma de ser mejores, no detecté que entre los seres humanos en esa novela se planteara la relación de ternura. Sí con los animales, por ejemplo, sí con la relación con el perro, que es una relación que es un crescendo, una relación muy bonita y muy bien planteada. Entonces, me preguntaba si en el resto de tus novelas también ocurre esto, si es algo que sientes o si forma parte de tu visión global de las relaciones humanas, ¿no? A ver, bueno, gracias por leer mi libro, ¿no? Yo te diría, no quiero sonar pesimista, pero sí hay montones de relaciones en las que no hay ternura. Una relación transaccional, ¿no? Así empieza en un amor, que ocurre todos los días, a toda hora, las relaciones de hombres con prostitutas. En muchísimos casos no hay lugar para la ternura ahí, ¿no? Pero no solamente ese es el caso extremo, ¿no? Sino en otras muchas relaciones puede no haber lugar para la ternura porque, por ejemplo, no porque no haya amor, sino porque, por ejemplo, se plantea el asunto de los celos, que aparece aquí en este libro, o en el de la falta de entendimiento, la desconfianza, la incomunicación. Hablamos de una relación, no de una pareja que convive y que comparte momentos cotidianos. Hasta en las relaciones más complicadas hay momentos en que uno se sienta y descansa y comparte un sándwich, ¿no? Pero no es el lugar de esta novela, ¿no? Hay ternura entre una pareja ahí. No sé si recuerdan, los ancianos, Roberta y no me acuerdo el nombre de él, fíjate, yo que lo he escrito. Hay ternura ahí. No solamente entre ellos, como él la cuida a ella, sino también como la narradora va a su casa, limpia y se enfrenta a ello. Yo no quería hacer un libro en el que la ternura no estuviera ausente, pero no quería que la relación que transcurre entre ellos dos efectivamente no contiene ternura, pero pienso realmente que en muchos casos, en muchas relaciones, no la hay. En mis otros libros, por ejemplo, Cara de pan, que es mi novela anterior, pero por escritura simultánea, si te da por leerla, sí que vas a encontrar ternura. De hecho, una novela bastante más tierna y no amable, porque plantea también, es como digo, una niña y un hombre maduro. Bueno, hay muchos conflictos que se generan en torno a esa relación. Hay todo un ojo observador externo, ¿no? Que no es nada complaciente, pero encontrarán más. Y, por ejemplo, un libro mío que Javier ha empezado hablando de las novelas. Entiendo que como visión general la novela es un mundo, ¿no? Pero a mí también me gustan muchísimo los cuentos. Tengo un libro de cuentos que se llama Mala letra, que tiene muchos elementos biográficos. Aparecen muchas niñas que en realidad soy como yo. Y hay también ternura ahí, porque la hay en el mundo, ¿no? Entonces también hay que reflejarla. Entonces, sí. Bueno, y quiero, perdón, ahora me voy a ir a la pregunta de antes, porque estaba queriendo contar una cosa y se me ha olvidado, pero creo que es interesante. Cuando hablamos de la legitimidad de qué puede uno escribir y no puede escribir, hablaba antes del caso de silencio administrativo de esta señora que conocí, era una persona que vivía en la calle, no tenía nada. Y bueno, a mí su historia, como digo, me impresionó mucho. Yo no la conocí para escribir un libro, sobra decirlo, sino que la conocí y me impresionó. Y un día, contándole esto a mi editora, me dijo, ¿y por qué no escribes un libro? Digo, yo no soy capaz. Entonces me di cuenta de que yo era incapaz de escribir una novela sobre esto. O sea, me parecía, ¿cómo decirlo? Me parecía inmoral. Porque yo no podía suplantar su voz, ni podía... No he pasado, por mucho que lo haya visto en ella, no he estado dentro de ella, yo no podía coger su voz. Entonces lo que hice fue, por primera vez en mi vida, digo, porque siempre hago ficción, es contarlo desde la verdad. Hice una crónica, pues se puede llamar ensayo, porque al final meto datos sobre la pobreza y la burocracia y tal, pero realmente hice una crónica y yo cogí mis técnicas narrativas, conté una historia desde el punto de vista de la persona que yo soy, es decir, de una mujer que conoce a otra mujer.
que teníamos la misma edad. Cuando empieza el inicio del libro es precisamente que teníamos el mismo número de pies. Entonces yo le ofrecí unos zapatos porque estaba sin zapatos. Y ese arranque es un arranque literario, porque se va a un detalle y la literatura se arma con detalles, ¿no? Pero está contado desde mi lugar y ahí me sentí cómoda y pude escribir esa historia. Si no hubiera sido incapaz, me hubiera parecido, como digo, inmoral. Hola. En primer lugar, enhorabuena por tu literatura. La verdad es que no te conocía, pero estoy deseando leer varios libros, empezando por este, sobre todo el del silencio administrativo, que me ha provocado mucha curiosidad. Quería quizá comentar que ha salido varias veces el tema del poder sanador de la literatura y bueno, últimamente en medicina hay una corriente que se llama la prescripción social y la prescripción de arte. La Organización Mundial de la Salud sacó hace 2 años un documento muy extenso sobre el poder beneficioso de las artes en la salud, demostrado científicamente. Y sobre todo se utiliza la literatura en este sentido, recomendaciones. No es tanto el poder consolador de la literatura como tal, sino lo que hace es la frase que tú has comentado antes, que te provoca y te conoces a ti mismo a través de esa literatura y las situaciones que suceden en las novelas, ¿no? Como lo has comentado en La muerte de Iván Illich. Eso. Y yo creo que el conocer el mundo a través de la literatura hace que te conozcas a ti y puedas también abarcar y afrontar mejor tus propias situaciones. Y bueno, sobre todo es eso, en salud mental es donde se está utilizando más como una herramienta precisamente no médico, como ya se ha comentado. Pues muchas gracias y enhorabuena. No, gracias a ti por los comentarios. Gracias. Bueno, pues yo no he contestado a ninguna de las alusiones porque mis opiniones no interesan sino las de ella. Entonces, lo que sí quiero darles muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y ojalá nos veamos muy pronto otra vez. Enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.